Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de chismes, misterios y sobre todo, mucho amor por el mundo del espectáculo. Hoy, mi gente, vamos a desentrañar un enigma que ha estado dando vueltas en las redes, en las conversaciones en todas partes. Hablamos de dos nombres que cuando se juntan encienden el universo entero. Sí, ya sé que muchos ya saben de quiénes estoy hablando, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero ojo, hoy no vamos a hablar de sus romances confirmados o de sus proyectos juntos que nos robaron el corazón. No, no, no. Hoy vamos a meternos en un terreno un poquito más que les puedo decir. Un poquito más escabroso, un poquito más de qué hubiera pasado si. Porque vamos a hablar de un equipo que increíblemente asterisco no jugó. Sí, así como lo oyen. Un equipo de ensueño, un elenco de película que por diversas razones que exploraremos, nunca llegó a materializarse. ¿Se imaginan? ¿Qué hubiera sido de ese proyecto? ¿Qué química podríamos haber presenciado? Prepárense porque vamos a viajar en el tiempo y en la imaginación. Y antes de que me lancen todas sus preguntas y comentarios, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, a lo que vinimos. Todos conocemos la chispa que nació entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla chica con Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares. Esa química era palpable, tan real, que el mundo entero se enamoró de ellos como pareja. Sus miradas, sus gestos, esa forma de complementar sus personajes, Can y Sanem, hizo que miles de fans soñaran con verlos juntos una y otra vez, en proyectos nuevos, en películas, en lo que fuera. Y es que seamos honestos, cuando dos actores tienen esa conexión tan especial, esa magia que traspasa la pantalla, uno espera que los productores y directores aprovechen esa mina de oro. Pero, ¿qué pasa cuando esa oportunidad, ese proyecto soñado, se queda en el limbo? ¿Qué pasa cuando las circunstancias no se alinean y ese equipo que todos anhelábamos ver, simplemente asterisco no se forma? Pues bien, mis queridos detectives del entretenimiento, resulta que existió un proyecto, o más bien una posibilidad de proyecto que reunía a estos dos titanes, Can Yaman y Demet Özdemir, y que por desgracia para muchos de nosotros nunca vio la luz. Hablamos de una película, una producción que se rumoreaba con fuerza, y que prometía ser el regreso triunfal de esta pareja que tanto amamos. Se hablaba de una historia de amor con toques de comedia y drama, el tipo de guión que le sienta como anillo al dedo a estos dos talentosos actores. Las especulaciones eran enormes, los foros explotaban de emoción, y las redes sociales se inundaban de fanart y de deseos de que esto fuera realidad. Imagínense, Can Yaman con su carisma arrollador y su presencia escénica, junto a Demet Özdemir, con su dulzura, su energía y su capacidad para transmitir emociones tan profundas. La dupla perfecta, ¿no creen? Pero, ¿qué detuvo este sueño? Aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia. Las razones de por qué un proyecto así no se concreta suelen ser complejas y, a menudo, envueltas en un velo de misterio. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, hubo varios factores que se mencionaron en su momento. Por un lado, el factor tiempo y los compromisos laborales de ambos actores. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son talentos muy demandados, con agendas apretadas y proyectos que los llevan por todo el mundo. Después del rotundo éxito de Erkenzikuş, ambos han seguido caminos profesionales muy exitosos, cada uno por su lado. Can ha explorado proyectos en Italia, ganando un público fiel allá, y Demet ha continuado su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Mantener sus agendas sincronizadas para un proyecto de tal envergadura, que requeriría tiempo de rodaje, promoción y posiblemente viajes, se convirtió en un desafío logístico considerable. A veces simplemente el calendario no se alinea, y es una realidad dura pero cierta en la industria del entretenimiento. Otro factor que pudo haber influido son las expectativas. Cuando una pareja tiene un éxito tan masivo en un proyecto específico, las expectativas para su siguiente colaboración se disparan. El guión tiene que ser excepcional, la historia tiene que ser aún más cautivadora, y la química tiene que ser, si cabe, más potente. Quizás no se encontró el guión perfecto que estuviera a la altura de lo que los fans esperaban y de lo que estos dos actores merecían. Un proyecto mediocre, por muy bien que luzcan juntos, podría haber eclipsado el recuerdo tan positivo que dejaron en Erkenzikuş. Y por otro lado, los intereses de los propios actores. Cada uno tiene sus metas y sus visiones de carrera.
Quizás uno de los dos o ambos sintieron que el proyecto propuesto no encajaba con la dirección que querían darle a US Carreras en ese momento. La selección de proyectos es una parte crucial para construir una trayectoria sólida, y a veces decir no a una oportunidad, por tentadora que sea, es la decisión correcta para el futuro. También hay que considerar el lado de la producción. Las producciones cinematográficas y televisivas implican enormes inversiones y decisiones estratégicas. La viabilidad económica, el público objetivo, la competencia, todos son factores que pesan. Quizás el proyecto, a pesar del potencial de Cannes y de Met, no cumplía con los requisitos financieros o de mercado que buscaban las productoras. Es un mundo de negocios al fin y al cabo, y a veces los sueños, por muy bonitos que sean, deben ceder ante la realidad económica. No es un reflejo de la falta de talento o de deseo, sino de las complejas ecuaciones que mueven la industria. Y hablemos un poco de las energías y las vibes que a veces se sienten en el set. Si bien Can Yaman y The Method de Mir compartieron una conexión increíble en Erkentzicus, y los fans siempre especulan sobre la posibilidad de que su romance traspasara la pantalla, cada proyecto requiere un tipo de energía diferente. Tal vez las circunstancias del momento o la naturaleza del proyecto propuesto no eran las más adecuadas para que esa magia volviera a surgir de la misma forma. La química en pantalla es algo que no siempre se puede forzar o replicar a voluntad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la imaginación. Nos queda ese ¿qué hubiera pasado si? Que alimenta las fantasías de los fans. Podemos imaginar a Cannes y The Met en roles completamente diferentes, explorando facetas nuevas de su actuación, creando personajes que se sumarían a la lista de los que ya amamos. Un drama intenso. ¿Una comedia romántica alocada? ¿Algo más oscuro y experimental? Las posibilidades son infinitas. Y es precisamente esa ausencia, esa oportunidad perdida, la que a veces hace que algo sea aún más deseado. El equipo que no jugó, el proyecto que no se hizo, se convierte en una leyenda urbana, en un mito que los fans reviven una y otra vez. Es importante recordar también que la industria del entretenimiento es dinámica. Las oportunidades surgen, se van, y otras nuevas aparecen. El hecho de que este proyecto particular no se haya concretado no significa que no existan futuras posibilidades. Los fans siempre estamos a la expectativa, y quién sabe, tal vez en algún momento, las estrellas se alineen nuevamente y veamos a Can Yaman y The Method de Mir trabajando juntos en una nueva aventura. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y mientras tanto, tenemos todo el material maravilloso que ya nos han regalado, tanto juntos como por separado. Ambos han demostrado ser artistas excepcionales con carreras brillantes, y eso es algo que debemos celebrar. Pero volviendo a este equipo soñado que nunca fue, es un recordatorio de que, aunque veamos una conexión increíble en pantalla, hay muchas capas detrás de las cámaras, muchas decisiones, muchos factores que influyen en lo que llega a nuestros ojos. Es un recordatorio de que la industria es impredecible, y que a veces, las mejores combinaciones no se dan por las razones más extrañas. Y es precisamente esa rareza, esa oportunidad perdida, lo que hace que el tema de hoy sea tan fascinante. El equipo que no jugó, el proyecto que se quedó en el tintero, sigue vivo en nuestra imaginación colectiva, alimentando la conversación y el deseo de ver a estos dos talentos reunidos de nuevo. Para resumir, mis queridos amigos, hoy hemos explorado ese misterio intrigante de un proyecto cinematográfico que prometía reunir a Can Yaman y The Method de Mir, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito y química arrolladora. Hemos desgranado las posibles razones por las que este equipo soñado nunca llegó a jugar, desde desafíos logísticos de agendas apretadas hasta las complejas decisiones de la industria, pasando por la búsqueda del guión perfecto y las expectativas del público. Aunque la oportunidad se esfumó, la idea de verlos juntos de nuevo sigue viva en nuestros corazones y en nuestras conversaciones. Y ahora, la parte que más me gusta, sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este proyecto perdido? ¿Creen que fue una oportunidad desaprovechada? ¿Qué tipo de película o serie les gustaría ver protagonizada por Can Yaman y The Method de Mir en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber todo lo que piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si disfrutaron de este viaje por el mundo de las posibilidades y los misterios del espectáculo, no se olviden de dejarle un gran asterisco me gusta a este vídeo, eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes.
Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a los que también les fascina Can Yaman y The Method de Mir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.